Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. La Guardia Revolucionaria de Irán se declara capaz de afrontar 6 meses de guerra. Esto tras los ataques estadounidenses e israelíes contra un depósito de petróleo. Este es el primer golpe registrado contra la infraestructura petrolera de Irán desde que comenzó el conflicto hace una semana. Y justamente cuando entramos a la segunda semana de guerra, Donald Trump mantiene las amenazas contra Irán. El republicano aseguró que Estados Unidos ya no busca negociar con Teherán y agregó que no hay indicaciones de que Rusia esté compartiendo datos de inteligencia con la República Islámica. Colombia se alista para ir a las urnas. Este domingo 8 de marzo, 41 millones de personas están llamadas a votar en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. En este contexto, el clientelismo en regiones periféricas con graves situaciones humanitarias se vuelve un riesgo electoral. Tenemos informe. Vamos a iniciar en Irán. Allí la Guardia Revolucionaria señaló estar preparada para afrontar al menos 6 meses de guerra. Esta declaración se da en medio de una nueva fase del conflicto en la que Israel y Estados Unidos bombardean la infraestructura petrolera iraní. Los nuevos bombardeos tuvieron como objetivo la refinería de crudo de Teherán, ataques que golpean uno de los pilares de la economía del gobierno de los ayatolás. Esto luego de que el presidente Donald Trump anunciara este sábado que la República Islámica sería golpeada muy duro. Más detalles en el siguiente informe de Diego Bassani. Tras atacar las instituciones políticas y militares, Israel y Estados Unidos arremeten contra la economía de Irán. Las tropas de los gobiernos Trump y Netanyahu llevaron a cabo operaciones aéreas contra depósitos de crudo ubicados en la refinería de la capital de la República Islámica, uno de los primeros embates contra la infraestructura de hidrocarburos de la administración de los ayatolás, que se da luego de que este sábado la Casa Blanca anunciara que Irán sería golpeado muy duro, una posición respaldada por el premier israelí. Me gustaría agradecerle a Estados Unidos de todo corazón su apoyo y les informo que continuamos con todas nuestras fuerzas. En la guerra se gana con iniciativa e ingenio, pero el primer elemento del éxito es la determinación. En contraposición, la Guardia Revolucionaria aseguró que lanzó misiles balísticos contra la refinería petrolera de Haifa en Israel. Durante esta semana de enfrentamientos, las tropas de la República Islámica han atacado campos de extracción de crudo y refinerías en países como Irak, Arabia Saudita y Qatar. Según cifras de la OPEP, Irán produce alrededor de 3,3 millones de barriles de petróleo al día. Es así como una parte del crudo es refinado en 9 instalaciones especializadas ubicadas en diferentes puntos del país, mientras que otra es exportada hacia el extranjero por medio del estrecho de Hormuz. Durante los últimos años, el principal comprador de petróleo iraní fueron empresas provenientes de China. De este modo, según cifras del Banco Mundial, en 2021 el sector petrolero representó el 18,3% del Producto Interno Bruto del país de mayoría persa, por lo que los ataques contra los depósitos en la capital implican duros golpes para las ya tambaleantes finanzas de los ayatolás. Mientras tanto, el ejército israelí continuó lanzando ataques al vecino Líbano durante la madrugada de este domingo y esta vez dijo haber golpeado con precisión a comandantes de las fuerzas Quds, es decir, la unidad élite de la Guardia Revolucionaria de Irán que opera fuera de sus fronteras. La ofensiva se llevó a cabo en un hotel de la capital Beirut y habría dejado al menos 4 muertos. De acuerdo con el comunicado de los uniformados israelíes, el grupo planeaba realizar ataques terroristas contra el Estado de Israel y sus civiles. En Estados Unidos, Donald Trump mantiene las amenazas contra Irán. En declaraciones desde el Air Force One, el mandatario aseguró que ya no está interesado en negociar con Irán. Declaración que llega horas después de que exigiera una rendición total del gobierno iraní como forma de acabar con el conflicto. Trump también señaló que no hay indicaciones de que Rusia esté compartiendo información de inteligencia con Teherán. Mucha capacidad de negociación, quizá la máxima, pero no buscamos llegar a un acuerdo. A ellos les gustaría llegar a un acuerdo. Nosotros no buscamos llegar a un acuerdo. Mientras tanto, en suelo estadounidense, el presidente Donald Trump recibió los cuerpos de los 6 militares que fallecieron en Kuwait el pasado 1 de marzo tras un ataque de Irán. La ceremonia tuvo lugar en la base de la Fuerza Aérea de Dover, en el estado de Delaware. El mandatario estuvo allí acompañado por la primera dama y gran parte de su gabinete, entre quienes figuraban su vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Guerra Pete Hegseth.
Un pequeño número de israelíes se manifestaron en Tel Aviv este sábado para exigir el fin de la guerra contra Irán. La policía finalmente dispersó a los manifestantes y detuvo al menos a una persona. En Israel, los pocos que se atreven a criticar abiertamente esta ofensiva contra Teherán denuncian amenazas y estigmatización por parte de las autoridades y de sus propios connacionales. Lea Giurel nos amplía. A pesar de que no se permiten reuniones de más de 50 personas, estos manifestantes israelíes se reunieron el sábado para protestar contra la ofensiva israelí estadounidense en Irán. Esta guerra no beneficia a nadie, ni al pueblo iraní, ni al israelí, ni a ningún otro pueblo. Solo beneficia a los que están en el poder en contra de los pueblos. Esta es una manifestación contra la guerra, contra la ocupación y contra los crímenes de guerra. Es por los pueblos, incluido el pueblo israelí. Sin embargo, los israelíes antiguerra son una minoría. Según una encuesta del Instituto para la Democracia de Israel, el 81% de la población apoya la actual campaña bélica contra Teherán. A veces es un poco molesto, pero la causa de derrotar a los tiranos iraníes está por encima de todo. Es lo más importante, somos un pueblo fuerte, sabemos lo que hacemos y sabemos a dónde queremos llegar. Y tenemos un objetivo, que es acabar con el régimen tiránico de Irán. Una semana después del inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, los habitantes de Tel Aviv viven al ritmo de las alertas diarias y los lanzamientos de misiles iraníes. Una situación que, según los sondeos, beneficia al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con el 74% de los judíos israelíes que confían en su capacidad para gestionar esta guerra. Nos vamos a Noruega. Una explosión se registró en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos pasada la medianoche. La policía local informó que el incidente no dejó víctimas y que actualmente hacen presencia en el lugar. Los uniformados añadieron que las autoridades estaban en contacto con la misión diplomática de Washington y que, aunque desconocen el origen de la explosión, no dieron indicios de que el episodio estuviera relacionado con el conflicto en Medio Oriente, que tiene en alerta máxima a las embajadas estadounidenses en esa región. Vamos con noticias del viejo continente. Las relaciones entre Hungría y Ucrania se tensan cada vez más. Esta vez por la detención de 7 ucranianos en suelo húngaro bajo sospecha de lavado de dinero. Previamente, ambos países habían intercambiado acusaciones por la demora en la reactivación por parte de Kiev del oleoducto de Druzhba. Todo esto en un momento decisivo para Budapest, que está cerca de ir a las urnas. Veamos el informe de Hugo Caro Jiménez. La tensión entre Budapest y Kiev toma fuerza en la campaña electoral de Hungría. El desencuentro más reciente entre ambos países ha sido la detención de 7 ucranianos que llevaban cerca de 82 millones de dólares en efectivo y oro en suelo húngaro bajo sospecha de lavado de dinero. Ucrania calificó la captura como una provocación influenciada por Moscú, mientras que este sábado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cuestionó las actividades financieras de Kiev en su país. En primer lugar, no sabemos si este dinero se llevaba a algún lugar o si lo habrían traído aquí. Así que en realidad solo queremos saber qué hacen los ucranianos con esta enorme cantidad de dinero en Hungría. Pero queremos saberlo. Me parece sospechoso lo que está sucediendo. El deterioro en las relaciones entre ambos países se centra en la demora en la reanudación del flujo de petróleo por parte de Ucrania a través del oleoducto de Druzhba, que según Hungría y Eslovaquia tiene motivaciones políticas. Una realidad a la que no es indiferente la población húngara, dividida entre quienes apoyan al premier, líder del partido Fidesz, y los que se oponen a su postura. Nos preocupa ya que Ucrania no es un país realmente democrático, por lo que quiere unirse a la Unión Europea, pero mientras amenaza a Orbán, esto no funciona. Lamentablemente me da mucho miedo que se produzca una escalada, ya que el Fidesz también está utilizando esto solo con fines electorales, así que creo que la situación se volverá aún más tensa. Orbán, en el poder desde hace 16 años, ha hecho de la guerra en Ucrania una parte vital de su campaña para enfrentar a la creciente oposición. El mandatario ha vetado decisiones clave de la Unión Europea como nuevas sanciones a Moscú y préstamos millonarios a Kiev, en contracorriente de los deseos del resto de socios comunitarios.
En otras noticias, Colombia se prepara para las urnas. Este domingo 8 de marzo, 41 millones de colombianos están llamados a votar en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. En este contexto, la compra y venta de votos es una realidad en varias regiones. El clientelismo o cambio de favores por apoyo está entre los principales riesgos electorales, agravado por la reciente ola invernal en el norte del país, que convierte las ayudas humanitarias en moneda de cambio político. Un equipo de France 24 viajó a una región afectada por este fenómeno. Un recinto que suele acoger ferias multitudinarias en Córdoba, un departamento ganadero por excelencia, convertido en hogar de paso de centenares de familias, que llegaron a ser más de 1000 en el peor momento de una ola invernal sin precedentes. Esta es nuestra casa. Esos mercaditos nos los regaló. La de Meilín Paternina es una de las 70.000 familias damnificadas del frente frío que azotó a la región en febrero, un mes antes de las elecciones legislativas. Entre la tragedia y la política, un hilo muy delgado. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos tenido algo claro. Nosotros estamos con el que nos ayude. Su verdadera casa está a pocos kilómetros. En Altos de Canaán, esta valla política es de lo poco que permanece en pie tras las inundaciones. Ya está un poco más seca de la última vez que vine. Meilín y sus vecinos esperan retornar a tiempo para unos comicios en los que el voto ya no es individual y menos secreto. Nos ponemos de acuerdo porque es que votamos para el beneficio de toda la comunidad. Entonces, si nos beneficia más de pronto a alguien que nos vaya a ayudar a toda la comunidad, pues nosotros votamos por esa persona. En plena temporada electoral, las ayudas humanitarias a menudo se convierten en votos. Esto en una zona históricamente conocida por denuncias de clientelismo y proselitismo. En una sede improvisada de la misión de observación electoral, estos voluntarios se preparan para garantizar que eso no ocurra el día de la votación. Los beneficios que reciben las personas, desde medicinas que van con fórmula médica al candidato, como también ayudas económicas, dinero. Anteriormente se repartía en lo que era barastro, tejas, zinc, cemento. Para esta elección, 1 de cada 5 puestos de votación sigue ubicado en zonas de alerta roja por invierno. Y los observadores electorales han hecho llamados para prevenir que la necesidad sea un botín para algunos candidatos, sobre todo en una región que respira política. La disputa entre una importante empresa de inteligencia artificial y la administración del presidente Donald Trump continúa en medio de la guerra contra Irán. La empresa Anthropic dijo que demandará al Pentágono después de que las autoridades la designaran como un riesgo para la cadena de suministro. La sanción impide que los contratistas de defensa utilicen la inteligencia artificial de la empresa, una decisión que nunca antes se había aplicado a una empresa estadounidense. Según informes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han utilizado el chatbot Claude de Anthropic tanto en las operaciones militares en Venezuela como en Irán. Las guerras desafían los límites de la tecnología, tanto en posibilidades como en políticas, y la inteligencia artificial no es la excepción. En Venezuela e Irán, el ejército estadounidense ha utilizado, según informes, el chatbot Claude de Anthropic para analizar datos del campo de batalla, lo que desencadenó en polémica sobre las futuras capacidades de la tecnología. La administración del presidente Donald Trump ha roto su alianza y ha prohibido a los contratistas de defensa utilizar Claude, porque Anthropic afirma que no debería utilizarse para armas totalmente autónomas ni para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. Y aunque no son sus usos actuales, el Pentágono considera que descartarlos representa un obstáculo para seguir el ritmo de China. Anthropic ha amenazado con demandar, mientras intenta contener las consecuencias y defender sus valores. Por una vez tenemos a alguien que forma parte de las grandes tecnológicas, un actor importante en IA, que se plantea preguntas muy importantes. Realmente no sabemos cómo va a terminar, pero creo que simplemente plantear estas preguntas, tener este debate, es absolutamente crucial para que la IA siga siendo una herramienta y no termine dominando este mundo que se está descontrolando. En Irán, Estados Unidos está trabajando codo a codo con Israel, y el Financial Times informa que Israel utilizó herramientas de IA para procesar una gran cantidad de datos de vigilancia. Fuentes anónimas afirmaron que el gobierno israelí obtuvo acceso
acceso a las cámaras de tráfico de Teherán y las utilizó para crear archivos sobre los movimientos de altos funcionarios y guardaespaldas del régimen, y los algoritmos ayudaron a procesar esa gran cantidad de datos. El uso de la inteligencia artificial por parte de las fuerzas de defensa de Israel está bien documentado, particularmente en Gaza, donde la tecnología ayudó a elegir objetivos para bombardear o a personas para designar como amenazas. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.